Bueno chicos, estamos trabajando con las funciones trigonométricas, que serían seno, coseno y tangente. Y en este video voy a explicarles lo que sería la ecuación de la onda, amplitud, periodo, ángulo de fase, y también vamos a ver lo que sería el desplazamiento de la función con respecto al eje X y con respecto al eje Y. En este caso tenemos como ejemplo general la función f de x, sería en este caso seno, ¿sí? Cuando tenemos en la función, ya sea seno o coseno o tangente, un número que esté multiplicando adelante, este número se va a llamar, que sería la amplitud, es lo que modifica la amplitud de la onda. Si tenemos después, en la misma función, tenemos a un valor multiplicando lo que sería la x, la variable de esta función, ese valor lo que nos va a modificar va a ser el periodo de la función. Si tenemos un número que reste o sume, ¿sí?, entre paréntesis a lo que sería la variable de esta función, lo que nos va a hacer ese número es desplazar la función con respecto al eje X. Y si a la función le sumamos o le restamos algún número, el desplazamiento de la función va a ser con respecto al eje Y. Esto lo vamos a ir viendo ahora uno por uno para que ustedes lo puedan entender mejor. La amplitud, ¿sí?, indica la amplitud de la función y es la semidistancia entre el máximo y el mínimo. Siempre tenemos en estas funciones, sobre todo en la función seno y coseno, un máximo y un mínimo en estas funciones. Ese número que va a multiplicar, ¿sí?, a la función, que va a multiplicar delante de la función, ese número lo que va a hacer es modificar ese máximo y ese mínimo, o sea que la función se va a poder modificar. Fíjense, la función f de x igual a seno de x, que sería la función original con la que nosotros estamos trabajando, la amplitud es 1. Fíjense que adelante a seno no lo multiplica ningún número. Significa que tiene un 1 adelante, o sea que la amplitud es 1, porque es el número que lo multiplica. Eso hace que la imagen sea de menos 1 a 1. Sería la función que está en verde, ¿sí? No sé si se logra ver bien. Que sería que tiene como valor máximo en el eje Y 1 y como valor mínimo el menos 1. Es la función que está en verde. Esta sería la función seno. Como tiene un 1 multiplicando el seno adelante, significa que la función va a ir desde 1 a menos 1. Esa va a ser la imagen de la función, valor máximo y valor mínimo. Fíjense qué pasa ahora si yo a esa función seno de x en realidad la multiplico por 2. La amplitud va a ser 2. Y ahora la imagen se va a modificar, que es la función que está en naranja. Fíjense que ahora la imagen, ¿sí?, se va a modificar porque el máximo en vez de ser 1 ahora va a ser 2 y el mínimo va a ser menos 2. Entonces fíjense que la función modifica su amplitud. ¿Qué pasa si yo la multiplico por menos 1? ¿Sí? Obviamente el conjunto imagen va a ser el mismo, porque al ser un 1, la amplitud va a ser, en realidad, el máximo y el mínimo van a seguir siendo 1. La diferencia es que va a estar reflejada. Fíjense que en vez de empezar por la parte positiva, la función arranca por la parte negativa, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando yo la multiplico, por ejemplo, por la fracción 1/2? Fíjense que el conjunto imagen ahora va a estar determinado desde menos 1/2 a 1/2, que sería 0,5. Fíjense que ahora la amplitud, ¿sí?, se ha modificado y ahora la amplitud es menor. Fíjense que es la función que está en morado, sería únicamente en 1/2. Fíjense cómo la función se modifica dependiendo del periodo que la función tenga. Esto pasa con la función seno y también pasa con la función coseno. El periodo es la duración del ciclo de la función, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta del periodo? Tengo que hacer un pequeño calculito. Para calcular el periodo, yo tengo que hacer 2pi dividido el valor absoluto de b, ¿sí? Entonces, en este caso, b es el número que multiplica a la variable, ¿sí? En este caso, x, como no tiene ningún número delante, significa que la está multiplicando un 1. Entonces, 2pi dividido 1 es 2pi. Entonces, el periodo de esta función es 2pi. ¿Qué es el periodo? Es la duración del ciclo. Fíjense, la función seno de x, que es la función original, sería la que está en verde. ¿Qué significa? Que en 2pi la función vuelve a hacer el mismo procedimiento. ¿Qué significa? Que vuelve a hacer la duración es de un pi. Fíjense que 2pi, ahí a los 2pi vuelve a hacer el mismo movimiento y cada 2pi sería el periodo que esta función cumple, es la duración que tiene.
¿Sí? Fíjense que hace la vuelta en 2pi, vuelve a hacer otra vuelta en 4pi, y si yo la continúo, cada 2pi esta función va a cumplir o sea, va a tener el mismo comportamiento. Eso sería entonces lo que sería el periodo. Si la función en este caso, por ejemplo acá, tenemos que la estamos multiplicando por 2 a la variable, fíjense que yo ahora el periodo a 2pi lo tengo que dividir por 2. Y 2 dividido 2 es 1. Entonces ahora el comportamiento, o sea, la duración del ciclo, en vez de ser de 2pi como en la función seno, ahora la duración va a ser pi. Fíjense que en un pi la función hace el ciclo completo, completa el ciclo en un pi. ¿Sí? Fíjense que en el siguiente pi lo vuelve a completar y así. ¿Qué significa? Que cada un pi la función va a completar su ciclo. ¿Sí? Fíjense en este caso si la multiplicamos por 1/2. ¿Qué pasa? A 2pi yo lo tengo que dividir por 1/2. Al dividir 2 dividido 1/2 se obtiene 4pi. ¿Qué significa? Que el periodo, o sea, la duración del ciclo de esta función va a ser cada 4pi. Fíjense, es la amarilla. Fíjense que recién en 4pi la función completó su ciclo. ¿Sí? Fíjense la diferencia cuando multiplicamos por la fracción 1/2 a cuando la multiplicamos por 2. Esa sería la duración del ciclo, el periodo de la función, en este caso la función seno. El ángulo de fase es lo que desplaza la función con respecto al eje X, ¿sí? Fíjense que cuando tengamos entre paréntesis algo sumando o restando, la función se va a desplazar a la derecha o a la izquierda, por eso es un desplazamiento con respecto al eje X. Fíjense, la función original, que sería fx seno de x, que es la que está en amarillo, como no tiene ni sumando ni restando ningún valor esta variable, esta función no se desplaza, tiene su comportamiento original, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo a esta variable le resto, por ejemplo, el ángulo pi sobre 4, esta función se va a mover pi sobre 4 hacia la derecha. Fíjense que yo al restarle, esta función ahora va a moverse hacia la derecha, ¿sí? Entonces, esta función se va a modificar pi sobre 4 y va a estar corrida. En vez de empezar por 0, va a empezar en pi sobre 4, porque se desplaza hacia la derecha. ¿Qué pasa si yo sumo a la variable pi sobre 4? Significa que se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces ahora, en vez de empezar en 0, va a empezar en menos pi sobre 4. Ahí va a comenzar su ciclo. ¿Sí? Esa va a ser la diferencia. El valor que sume o que reste a la variable entre paréntesis va a tener un desplazamiento hacia la derecha si es menos y hacia la izquierda si es positivo. Ese sería el desplazamiento. La función se mueve con respecto al eje X. El desplazamiento con respecto al eje Y significa que cuando yo tengo un número sumando o restando a la función. Fíjense, la función seno de X, como no tiene ni sumando ni restando ningún valor, significa que está sumando o restando un 0. Entonces la función no se desplaza, que es la amarilla, ¿sí? Cumple su función, su ciclo normalmente. ¿Qué pasa en este caso cuando le sumamos un valor? ¿Sí? Significa que se va a desplazar cuando le sumamos una unidad hacia arriba. Entonces fíjense que en vez de comenzar en 0, la función comienza en 1. ¿Sí? Esa va a ser la diferencia. Y que cuando le restamos un valor va a ser hacia abajo. En este caso le restamos 2 unidades. Entonces en vez de pasar por 0 va a pasar por menos 2. ¿Sí? Fíjense, esa sería la diferencia del desplazamiento. Cuando yo sumo o resto un valor, la función va a subir o va a bajar.